Esto no era solo un viaje, era el nacimiento de un señor de la frontera. Íñigo descendió al valle acompañado por su infantería de acero y su fiel arma, templada en el dolor. A partir de ese momento, la frontera tenía un nuevo señor. Mientras el cielo se teñía con ese azul profundo del atardecer, dos viejos amigos se sentaron a su mesa habitual en el patio trasero de la posada, tal como solían hacer en el pasado. Bajo el suave susurro de las hojas agitadas por el viento, Rodrigo compartió su experiencia con Íñigo sobre los equilibrios críticos de la región. Le explicó cómo mantener fuertes los lazos con los aldeanos y en qué momentos debía estar alerta ante las cienes intenciones de los que acechaban al otro lado de la frontera. Mientras Rodrigo lo guiaba, escuchaba con gran curiosidad y entusiasmo la implacable lucha de Íñigo contra los bandidos en aquella noche de asalto. Debido a su deber, Rodrigo se había visto obligado a permanecer en el pueblo y sentía la amargura de no haber podido estar allí. Sin embargo, al oír la historia que Íñigo había escrito con su espada, el fuego de la milicia volvía a encenderse en su interior. En esa fresca tarde de primavera, bajo el brillo del vino que caía de la jarra de plata, esta charla sincera reforzó aún más el vínculo de confianza entre los dos soldados. Al avanzar la noche, cuando las estrellas comenzaron a titilar en el firmamento, se levantaron de la mesa para retirarse a sus habitaciones en el edificio de la guarnición, como en los viejos tiempos. Mientras el eco de sus pasos resonaba en lo profundo del corredor, Íñigo se quedó dormido con la paz de haber recibido tanto el apoyo como los consejos de su amigo. Mañana partiría, llevando consigo la esperanza y la fuerza necesarias para que la Vega renaciera de sus cenizas. Antes de que despuntara el alba, Íñigo reunió a su equipo y llegó a la Vega, cargando con los suministros de medicina y esperanza que traía desde Puerta del Valle. Tras entregar los paquetes de alimentos a Bartolomé y enviar al sanador a ver a la mujer, organizó a los carpinteros sin perder ni un solo minuto. La madera obtenida del bosque aledaño al pueblo formaba la base de las nuevas estructuras que se alzaban bajo la disciplina militar y la dirección estratégica de Íñigo. Los aldeanos, ante la presencia de este hombre que no solo los protegía, sino que también los alimentaba, trabajaban en cuerpo y alma, sanando sus heridas en un esfuerzo conjunto. Sin embargo, una mañana, al abrir Íñigo la puerta de la casa donde se alojaba temporalmente, se topó con un silencio ensordecedor en medio de todo aquel estruendo de construcción. Frente a él estaba Bartolomé. Los hombros del joven estaban caídos y sus ojos, inyectados en sangre de tanto llorar, reflejaban un profundo dolor. Destrozado, se arrojó a los pies de Íñigo. Su esposa había dado su último suspiro a medianoche. Entre sollozos, Bartolomé relató cómo, gracias a Íñigo, ella había podido comer en sus últimos días, cómo sus dolores se habían mitigado con las hierbas del sanador, e incluso cómo habían podido conversar con serenidad, como en los viejos tiempos, antes de que ella partiera. Para el joven, vivir, labrar la tierra o reparar su casa derruida ya no tenía sentido alguno. Sabía que le debía a Íñigo esa breve paz en los últimos instantes de la mujer que amaba. Bartolomé, sintiéndose completamente solo en el mundo, comenzó a suplicarle a Íñigo, convencido de que solo podría saldar su deuda convirtiéndose en su sombra y su servidor, mientras juraba cumplir con honor cualquier tarea que se le encomendara, incluso la más peligrosa. Permanecía de rodillas ante Íñigo, ofreciéndole su lealtad absoluta. Al observar a aquel joven afligido pero decidido, Íñigo comprendió una vez más que a veces los soldados más leales
no nacen en los campos de batalla, sino de las cenizas de dolores tan profundos como este. Bartolomé ahora tenía un propósito: convertirse en la espada y el escudo del hombre que permitió que su esposa se sumergiera en su último sueño con absoluta paz. En La Vega, el sonido de los martillos y el aroma a madera fresca comenzaban a borrar, poco a poco, aquel recuerdo tiznado de ceniza que aún pesaba sobre el pueblo. Bajo las órdenes de Íñigo, Bartolomé realizaba las labores más pesadas de la construcción. Aunque pensaba que solo hacía recados, en realidad estaba forjando la base de la fuerza muscular que un soldado necesitaría en el campo de batalla. Poco antes de que finalizaran las obras en La Vega, llegó la esperada noticia desde Los Olmos. La antigua mansión señorial que Íñigo había elegido como cuartel general y cuya reparación había ordenado, ya estaba habitable. Esta noticia representaba el paso más importante hacia la institucionalización de la Guardia Fronteriza. Teniendo en cuenta los equilibrios de la región, Íñigo partió hacia Los Olmos, acompañado por la infantería del conde y por Bartolomé, cuya lealtad había sido purificada a través del dolor y ahora estaba a su servicio. Sin embargo, no tenía intención de dejar La Vega desamparada tras su partida. Encargó a García patrullar los alrededores del pueblo y le ordenó terminantemente que le enviara noticias ante el más mínimo movimiento sospechoso. Al llegar a Los Olmos, la estructura que se alzaba ante sus ojos ya no era aquella antigua y abandonada ruina. La residencia había cobrado vida propia, dominando el valle con una postura solemne y digna. La arquitectura de esta imponente construcción de 2 plantas se integraba a la perfección con la naturaleza indómita de la región y las necesidades militares del momento. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darle al botón de like y suscribirte a nuestro canal. Además, tus comentarios son muy valiosos para nosotros. Puedes apoyarnos compartiendo tu opinión. La planta baja había sido construida con muros de piedra tan gruesos y robustos que podían resistir cualquier ataque. Este nivel serviría tanto de almacén como de refugio ante un posible asedio. La segunda planta, en cambio, se edificó con una mezcla de madera y adobe para ofrecer un espacio más habitable, dotada de amplios ventanales que brindaban un punto de vista estratégico, ideal para vigilar y controlar los alrededores. Cuando Íñigo desmontó de su caballo y posó la mano sobre la pesada puerta de madera, sintió que aquel lugar no sería solo una casa, sino el corazón mismo de la línea de defensa ante cualquier ataque. Mientras Bartolomé permanecía en silencio tras su señor, Íñigo observó el patio bien cuidado y las cercas reforzadas que rodeaban la propiedad. En el interior, las habitaciones habían sido limpiadas, las chimeneas estaban listas para humear, y todo había sido amueblado con la disciplina digna de un guardia fronterizo. Ahora, la autoridad de Íñigo en la región no solo residía en su espada, sino que cobraba vida en esta nueva residencia de piedra y madera. Este nuevo hogar era el primer cuartel general real donde ondeaba su bandera frente a la tormenta que se avecinaba. Después de años de noches en vela, por caminos polvorientos, rincones embarrados de campamentos militares y frías almenas de castillos, esta estructura no era solo un refugio. Era la recompensa tangible por el sudor derramado y la lealtad demostrada. Este privilegio otorgado por el conde hizo que Íñigo sintiera, por primera vez, que sus esfuerzos daban fruto. Ya no era solo un maestro de la espada, sino un señor de la frontera forjando su propio orden. La arquitectura del edificio había sido dividida de tal forma que satisfacía tanto la disciplina militar como la necesidad solemne de un gobernante. La planta baja estaba dedicada enteramente a la seguridad
y al espacio vital de los soldados. En este nivel se había preparado un dormitorio amplio, ventilado y listo para entrar en alerta en cualquier momento para la infantería que el conde Ramiro había puesto bajo su mando. El frescor de los muros de piedra, combinado con perchas de madera para colgar el equipo y camas robustas, creaba una atmósfera de auténtico cuartel. Este lugar sería la primera línea de defensa ante una posible incursión y protegería los cimientos inquebrantables de la residencia. La planta superior, en cambio, estaba completamente aislada del ajetreo del piso inferior por una pesada puerta de madera al final de las escaleras, que destacaba por su intrincado tallado. Al abrirse esta puerta, recibía a los visitantes una amplia estancia intermedia, similar a un vestíbulo. Estancia intermedia actuaba como un puente entre la privacidad y la formalidad de la estructura. A un lado del vestíbulo se encontraba la habitación personal de Íñigo, decorada con sencillez, pero sumamente confortable. Al otro lado se abría un gran salón, el verdadero corazón del edificio. Este salón no era solo un área de descanso. Había sido diseñado como el centro administrativo, donde se decidiría el destino de los Olmos y la Vega. La gran mesa de roble en el centro era el estrado donde se llevarían los registros de impuestos. Se examinarían los mapas estratégicos y se escucharían las penurias de los aldeanos. Los soportes para antorchas en las paredes y la chimenea en el rincón acompañarían a Íñigo en sus largas jornadas de trabajo hasta altas horas de la noche. Mientras Íñigo observaba desde la ventana del salón las tierras bajo su protección, sentía profundamente que aquella construcción de piedra y madera ya no era solo una casa, sino el baluarte de justicia que se alzaría contra el conde del Este. Con Bartolomé esperando fielmente en la puerta, Íñigo comprendió que comenzaba una nueva página en su vida. Los días en los que gobernaría como un señor. A medida que la calma de la primavera se asentaba sobre los Olmos y la Vega, la gente del pueblo intentaba cubrir los recuerdos tiznados por el humo con el fresco aroma de la madera nueva. Sin embargo, para Íñigo, esta paz no era más que ese inquietante silencio que precede a la tormenta. Sus instintos, forjados durante años en los campos de batalla, le susurraban que las sombras siniestras del Conde del Este podrían romper esta quietud en cualquier momento. Sin intención de ser tomado por sorpresa, Íñigo asignó al más experimentado y disciplinado de sus 5 infantes para que se encargara específicamente del entrenamiento de Bartolomé. Su objetivo era moldear la inquebrantable lealtad del joven con una destreza militar impecable, transformándolo en un guerrero de acero. Durante los días siguientes, Bartolomé se vio sumergido en un cansancio inagotable que se extendía desde el alba hasta el ocaso. Con una pesada hacha en sus manos, partía troncos colosales y cargaba sobre su espalda las pesadas piedras que recogía del lecho del río para la fortificación de la residencia. A simple vista, Bartolomé podría haber parecido un simple peón, realizando las tareas más duras, e incluso él mismo pensaba que solo cumplía con encargos ordinarios basados en la fuerza bruta. Sin embargo, con cada hachazo sus hombros se ensanchaban, y con cada piedra que cargaba, sus piernas comenzaban a plantarse en la tierra con la firmeza de las raíces de un árbol. Antes de enseñarle a empuñar la espada, Íñigo le estaba inculcando que un soldado debe cumplir las órdenes con disciplina y sin cuestionarlas. Mientras Íñigo observaba este trabajo febril desde la ventana del salón administrativo en la planta superior, sabía que cada gota de sudor de Bartolomé era una pieza de la armadura que detendría un golpe en el futuro. Esta pesada jornada, forjada con dolor, transformaba el duelo del joven en pura potencia.
Cuando la lealtad de Bartolomé se fusionara con esta transformación física, el soldado resultante no sería un simple subordinado, sino el escudo más confiable de Íñigo. Este nuevo orden que surgía en la frontera se fortificaba tanto con muros de piedra como con voluntades de acero. La historia de Íñigo Valera continuará. No olviden seguir al Caballero de la Capa Verde.